acá. Tengo varias cosas para decirles. Uno, hoy es la última clase del primer módulo. Entonces, el primer módulo lo calificamos con un video, recuerden. El video lo pueden hacer en parejas o en grupos de máximo 3. Lo tienen que subir a una plataforma que ustedes quieran, la que quieran, y enviar el link por Moodle. Y tienen hasta el próximo viernes. ¿Listo? Clarísimo. Un video cortito, no tiene que ser muy largo, sobre alguno de los temas o reflexiones que hayamos tratado en este primer módulo. Recordemos que la clase, hay como mucho desorden, mucho ruido. Gracias. La clase sigue como la vida de la tecnología, ¿cierto? Y estamos en el primer módulo. El primer módulo es el módulo sobre la innovación, cómo se produce, cómo se inventan las tecnologías en salud. Hemos tenido bastantes debates sobre eso, sobre el rol de las patentes, sobre las tensiones que hay entre el Estado y el mercado, entre los privados y el gobierno. Y hoy tenemos unos invitados de lujo. Realmente hoy las personas que vienen acá, es un honor tenerlas acá y la verdad que todos ustedes tienen mucha suerte de poder oírlas juntas hablar sobre lo que hacen. Ya veremos más adelante quiénes son. Por ahora vamos a empezar con un marco teórico que lo va a dar la profesora Tatiana Andia, que es parte del Centro de Pensamiento y parte de las encargadas de la cátedra. La profesora Tatiana es la multidisciplinariedad hecha persona. Ella es historiadora y economista de la Universidad de los Andes, es magíster en estudios del desarrollo del London School of Economics y es doctora en sociología de la Universidad de Brown y actualmente es profesora de sociología de la Universidad de los Andes y una amiga que quiero mucho.
esta es... Pero la puedes ponerla en proyectar, es que yo ya... No, no le puedo dar presentación como modelo presentación. Es un... Pues entonces no es la del PDF. Hola a todos, ¿cómo están? Creo que ya resolvimos los problemas técnicos. No, ya casi. Mientras resolvemos los problemas técnicos, lo que iba a hacer al principio era hacerles una recapitulación de dónde vamos en el curso, pues porque hubo otro festivo en la mitad entre la última sesión que tuvieron y esta, entonces yo siento que pierden, en realidad todos pensamos que van perdiendo el hilo. Entonces lo primero que iba a hacer era una recapitulación de dónde estamos. Ah, perfecto. Sí, dale, si me ayudas, genial. Entonces, dale a la siguiente. Entonces este es el curso, no sé si se acuerdan de esa diapositiva, primer día de la cátedra que la presentó la profesora Claudia Vaca, y como les dijo Caro, la idea es que vamos a tener estos 4 módulos y estamos a punto de terminar el módulo de innovación, que es el primer módulo. Si quieres darle a la siguiente. Entonces, esta es una recapitulación de lo que ya han hecho para que vean dónde encaja el cuento que yo les voy a echar hoy. Entonces, lo primero que vieron el primer día con Alejandro Gaviria fueron los desafíos de la salud global, que es un poco el marco tanto conceptual como práctico en el que está enmarcado este curso. Luego vieron una sección introductoria sobre mercado, innovación, propiedad intelectual. Y la última sesión antes de esta fue sobre patentes y tuvieron un panel súper fascinante de discusión sobre el tema. Lo que yo les quiero hablar el día de hoy es algo que, digamos que se enfoca más en el Estado que en el mercado. Muchas de las discusiones y de los conceptos que han introducido los profesores anteriores y especialmente Alejandro, tienen que ver con cómo funciona el mercado de la innovación y por qué existen fallas de mercado que requieren ciertas intervenciones del Estado, como por ejemplo la protección de la propiedad intelectual. Pero yo les quiero hablar hoy de un rol del Estado que no es solo el rol de proteger la propiedad intelectual para facilitar la innovación, sino un rol del Estado muchísimo más contraintuitivo e interesante, que es el rol del Estado como innovador. Pero para hacer eso les voy a contar bastantes más cosas. Entonces, si quieres, dale. Una recapitulación rápida, de nuevo para dar el mejor contexto. La idea inicial o sea, pensémoslo como nuestro imaginario general sobre la innovación, ¿cierto? En general tenemos un imaginario que la innovación es buena, ¿cierto? La innovación hace nuestra vida más fácil, la innovación mejora nuestra calidad de vida. Este celular, en teoría, mejoró mi calidad de vida, aunque
cada día pienso que no, ¿cierto? Que la empeoró. Pero la innovación es algo bueno y es algo que en teoría solo produce el mercado. Y eso fue de las cosas que vieron en la primera sesión o en la segunda sesión sobre, digamos, el potencial innovador del mercado y el hecho de que el capitalismo está fundado sobre este precepto de que la competencia nos va a hacer innovadores y la carrera nos va a hacer grandes innovadores, entre esos a través de la idea schumpeteriana de la destrucción creativa, ¿cierto? Entonces, como este ejercicio continuo de innovación fomentado por el mercado. Incluso vieron en esa clase, si mal no recuerdo, un concepto que es bastante interesante del contraste entre la política y el mercado y la forma en la que el mercado el mercado, digamos, incentiva la innovación por la vía de que todos nosotros siempre podemos ejercer la salida cuando algo no nos gusta, y eso hace que se esté reinventando siempre, entre otras, para que nosotros no dejemos de consumir los productos o bienes y servicios que produce el mercado. Y luego vieron lo que pasa cuando el mercado no funciona, ¿cierto? Y uno de los mercados o de uno de los productos para los cuales el mercado no funciona tan bien son las ideas y la tecnología, ¿cierto? La tecnología, especialmente aquella que es fácil de copiar o donde los límites están muy borrosos y hace que, o que está muy fundado en ideas que son fáciles de reproducir y por lo tanto muy difíciles de proteger, donde los bienes no son agotables, es decir, si todos nosotros consumimos una idea hoy, no hay forma en que esa idea se agote, o sea, no se va a agotar porque todos la usemos, ¿cierto? Ni la música, ni una idea escrita, ni un paper, ni nada de eso se va a agotar porque todos lo usemos, pero a la vez es muy difícil excluir a los demás del uso de esa idea. Esas imperfecciones hacen que sea, digamos, las reglas del mercado normales no funcionen, y en gran medida es por eso que existen medidas estatales tipo la protección de la propiedad intelectual. Entonces, si le das a la siguiente, porfa. Entonces ahí lo que vieron es la propiedad intelectual como una cosa, piénsenlo como un arreglo institucional o un acuerdo social de cómo vamos a resolver el problema de que en general podríamos estar en un subóptimo social en el cual no tenemos suficiente innovación, porque nadie quiere incurrir en los costos altísimos de generar nuevas ideas para que luego haya unos gorrones o freeriders que se las copien, ¿cierto?, a un costo muy bajo, y eso podría generar que no haya suficiente innovación. Entonces, una de las soluciones, ¿qué tal darle incentivos a los innovadores para que innoven? ¿Cómo? Protegiendo con propiedad intelectual. ¿Qué es la protección con propiedad intelectual? Darle un monopolio sobre el usufructo de esa innovación. Ese monopolio le va a permitir dos cosas, que son lo que puse ahí en la diapositiva. Por un lado, el incentivo a innovar, o sea, me van a premiar. No es solo, o sea, no simplemente todo el mundo me va a copiar y no voy a obtener nada a cambio de este trabajo excesivo en el que he incurrido para crear esta innovación, sino que me van a premiar y además me van a, de una u otra forma, compensar por el riesgo, porque eso era otra cosa que ustedes veían en las primeras clases, y es que innovar es altamente riesgoso. Son muy pocas las ideas que terminan siendo realmente exitosas. Para llegar a una idea exitosa hay que pasar por muchas ideas que fallan en el camino. Entonces, la propiedad intelectual en teoría también es una forma de retribuir no solo por la innovación, sino por todo el riesgo y el trabajo y los intentos fallidos en los que uno incurre en el proceso. Y luego vimos cuáles son los problemas de eso, ¿cierto? Y los problemas de eso, y ese es el pero y la balancita abajo, uno de los peros grandes es el balance, y por eso puse como pueden ver, intenté hacerlo lo más gráfico y me gasté horas haciendo estos dibujos, por favor, valórenlos. Entonces, la balanza lo que quiere mostrar es que ese es un balance difícil, ¿cierto? El balance entre la protección a los innovadores y la garantía de acceso. ¿De qué sirve tener muchas buenas ideas, porque estamos incentivando muy bien a todos los innovadores, si nadie puede acceder a ellas, ¿cierto? ¿De qué sirve de verdad tener un acuerdo social para promover la innovación si luego no vamos a poder usufructuar de esa innovación, ¿no? Entonces, el balance entre proteger a los innovadores y garantizar el acceso de toda la población que lo necesite a las innovaciones es uno de los retos y es uno de los
algunos dirían fracasos del modelo actual de protección de propiedad intelectual para promover la innovación. Pero el otro problema es el que está a la derecha, el mosquito, pues era para representar las enfermedades olvidadas, pero no son solo transmitidas por mosquitos. Pero es digamos, era la forma gráfica de presentarlo. Entonces, de los otros problemas que tenemos es que el modelo como está pensado también hace que no haya suficiente innovación en las cosas que no son rentables, ¿cierto? Y dramáticamente una de las cosas que no son rentables son las enfermedades de países en vías de desarrollo, donde no hay suficiente capacidad de pago para remunerar la innovación de la forma en la que se puede remunerar otras enfermedades que aquejan a países con mayor capacidad de pago, ¿cierto? Entonces, tenemos enfermedades como la tuberculosis, la malaria, el dengue, el chagas, el chikungunya, y etcétera, que no son suficientemente investigadas porque quienes se enferman de ellas no tienen capacidad de pago y el privilegio del monopolio, por lo tanto, no es tan interesante, ¿cierto? Y lo otro que puse abajo, esos viruses, es para reflejar la resistencia antimicrobiana, que es otra de las cosas en las que no estamos innovando lo suficiente. Entonces, este sistema tiene problemas y hasta ahí creo que habíamos llegado y estábamos de acuerdo, ¿cierto? Dale la siguiente. Entonces, la siguiente es entonces, ¿qué pasa? Y yo, oyendo todas las sesiones anteriores, capté una pregunta de alguno de ustedes en el público, en el que decía, bueno, pero y entonces no hay nada que hacer, ¿no? Como la resignación es lo que nos espera. Entonces mi ratón con casco frente a la trampa es para reflejar la idea de que no, de que sí hay alternativas, y un poco esta clase trata de ir hacia eso, hacia cuáles pueden ser las alternativas para enfrentar los retos que estamos teniendo en materia de innovación, que yo creo tienen que ver con dos cosas. Uno, el sistema que pensamos para premiar la innovación no está dando los resultados geniales que esperábamos, ¿cierto? Y por el otro lado, digamos que incluso estamos viendo una reducción en la innovación y en la promesa de la innovación, más allá incluso del modelo en el que queremos promoverla, o del modelo de premios que creamos para promoverla. Entonces, ¿cómo hacer? Y también cómo hacer para que esa innovación responda mejor a las necesidades de la población en general del mundo, ¿cierto? Pero en particular, además, a la población de países en vías de desarrollo y países de ingreso medio como Colombia. Dale. Entonces, con eso les quiero introducir tal vez este es el debate en las ciencias sociales más viejo, o uno de los más viejos, y por eso le puse ahí Estado versus mercado, la dicotomía clásica, porque ¿cuántos científicos sociales hay aquí? Levanten la mano los científicos sociales. Los que levantaron la mano también incluyen a los economistas, porque a veces los economistas no se consideran científicos sociales, y quiero recordarles que sí son. Entonces, otra vez levanten la mano. ¿Ve? Y aumentó uno que otro. Entonces, los científicos sociales están muy familiarizados con esta dicotomía, y es el Estado o el mercado, ¿no? Y es esta idea de, como imaginario colectivo, es una idea en donde estas dos cosas pueden ser excluyentes, ¿no? Es una idea en donde uno puede vivir en un mundo en el cual la sociedad está más reglada por las reglas del mercado, o por las normas del mercado, o sea, la libre competencia, el acceso a los bienes a través de oferta y demanda de productores y consumidores, etcétera, ¿cierto? Y el Estado en ese caso como un obstaculizador eventualmente, o un regulador de esas relaciones de mercado. O uno puede vivir en un mundo en donde el Estado es grande y regula todo, incluso las empresas, los tamaños de las empresas, lo que pueden o no pueden hacer las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese debate hay como esta idea de que uno puede tener una
economía de libre mercado, y eso implica un Estado pequeño, ¿cierto? O una economía altamente planeada o altamente intervenida por el Estado, y eso implica un Estado grande, ¿cierto? Entonces, esta idea también que está muy en el imaginario de todo el mundo, de que tenemos momentos de estados grandes y momentos de estados pequeños. Yo quiero que retemos un poquito esa idea, pero antes de hacer eso, quiero que hagan una encuesta. ¿Todos o la mayoría tienen un celular o un computador a la mano? Sí. La tecnología nos alcanzó a todos. Entonces, dale. Entonces, lo que quiero que hagan es que se metan, no sé si alcanzan a ver todos, incluso la gente que está en streaming también, que se metan a la página web www.menti.com, M-E-N-T-I, menti, de mente, menti.com. Ahí les va a pedir un código. Y cuando les pida el código, quiero que ingresen este código, que es 774109, y voten a la respuesta a esta pregunta. ¿Ustedes qué prefieren en términos de que domine su vida, ¿cierto? ¿El Estado o el mercado? Tenaz. Y no puse como ninguna de las dos o las dos por igual, no, toca decir cuál. ¿Cuál puede ser el más importante regulador de la vida de ustedes o regulador de la vida de ustedes? ¿Lo lograron o alguien? Sí. ¿Sí entra? ¿Cuándo? Perfecto. Entonces voten. Por favor, solo un voto por persona. La clave de nuevo para los que no alcanzan a leer, 774109. Y creo que ahí nos podemos ir metiendo para ver quién ha votado. ¿Ya todos? ¿No? ¿Otra vez les releo el código? 774109. Eso está como bien dividido. Menti.com. Ahora sí, ¿ya todos? ¿La mayoría? Pues los que querían votar. Siempre hay el apático que no quiere votar. Bueno, hasta ahora tenemos 130 y 140, 142, 44. Aumenta, 5, 6, 7. 149. Sigue aumentando. Redondo, 150. 150 votos. Y veo cómo aumenta radicalmente el mercado. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos en que el 58% de los votantes preferiría el mercado al Estado y el 43% restante preferiría el Estado al mercado. ¿Alguien quiere ser lo suficientemente valioso para explicar por qué prefiere una cosa u otra? ¿O es mucho pedir? ¿Cómo? Espera que el micrófono va a llegar a ti. Que probablemente sentimos que el Estado es más corruptible aquí que el mercado. O sea, tú pusiste el mercado y es porque crees que el Estado puede ser capturado o corrupto. De acuerdo. ¿Alguien más? Pues yo creería que el Estado, porque en el mercado, más bien en los modelos de mercado se ignoran las relaciones de poder. Sí.
Yo creo que Excelente. Y en el Estado no. Excelente. ¿Alguien más quiere o eso refleja su... Allá atrás creo que hay alguien que no se siente identificado. Hola. Pues yo escogí el mercado porque realmente si nos dan una de las dos opciones y esa opción se va a cumplir, realmente todas las teorías económicas apuntan a que si solo existiese el mercado, habría como un beneficio óptimo para todos. Entonces todo dependería, pero lo que pasa es que con el Estado depende mucho del tipo de instituciones que existan. El mercado por sí solo se regula, el Estado no. El Estado depende más de decisiones grupales que decisiones individuales. Y entonces desde la teoría económica se dice que todas las decisiones racionales y todos, bueno, si todos pensáramos de la misma manera, llegaríamos a un óptimo. Entonces, si es que coger un extremo y ese extremo se va a cumplir en un óptimo, sería mejor el mercado que el Estado. Buenísimo. Entonces voy a anotar acá, el mercado se autorregula. Solo para que después de esta clase, ojalá por lo menos se vayan pensando un poquito más sobre esa frase. El mercado no se autorregula, en mi opinión, pero los voy a tratar de persuadir sobre eso. Entonces, si quieres, dale, Caro, porque toca pasar al otro. Perdón, es que tiene demasiadas funciones. Gracias. Qué pena. Listo. Entonces, dale a la siguiente. Entonces, un poco los comentarios que ustedes hicieron van perfecto a lo que les quería contar. Entonces, cuando, no sé si alcanzan a ver los de puro atrás más o menos. Les voy a, mis dibujos creo que no son muy visibles, pero en el lado izquierdo de sus pantallas, está el Estado y en el lado derecho está el mercado. Siempre hemos pensado, como un poco los obligué a pensar en esa votación, que son como dos caminos distintos, lo que les estaba diciendo, de que realmente pensamos que uno puede convivir sin el otro, que son excluyentes. En el caso del Estado, podemos tener un extremo en el que pensamos que el Estado es perverso, y eso va un poquito al comentario de es susceptible de ser corruptible, ¿cierto? Y un poco les pongo las dos visiones de cuando pensamos que el Estado es perverso. Una es que pensamos que el Estado es perverso porque obstruye el funcionamiento correcto del mercado. Y piensen en Hayek o piensen en la economía, los defensores del libre mercado, y es esta idea de que el mercado se autorregula, ¿cierto? Y si no lo tocamos, va bien, ¿cierto? La oferta y la demanda terminan en unos precios que son óptimos, eso al final nos va a llevar a todos a un equilibrio general, todo va a estar súper bien. ¿El Estado qué hace? No hace sino entorpecer esa realidad fantástica, ¿cierto? Esa es una versión. La otra es más marxista, ¿cierto? Y la versión más marxista es el Estado en realidad está al servicio de intereses particulares, en el caso de Marx, en particular a los intereses de los capitalistas. También es una versión del Estado perverso, en el sentido de que el Estado no es otra cosa sino el reflejo de las condiciones materiales que se superponen a él, ¿cierto? Y luego tenemos una versión súper virtuosa del Estado. Entonces, en un extremo una versión muy perversa, en el otro extremo una versión muy virtuosa, que probablemente quienes votaron por el Estado tienen más en mente, ¿cierto? Y es que el Estado en realidad es el encargado de perseguir el bien común. Es el único capaz de pensar en el bien común pensando abstraído de los intereses individuales de cada uno de ustedes. No necesariamente el interés individual de cada uno de ustedes es lo que nos conviene mejor a todos, ¿cierto? Entonces, el Estado es ese capaz de ver el bien común, ¿cierto? Y lo otro que algunos dirían es el Estado además es capaz de modular, regular, incluso facilitar el funcionamiento del mercado. Entonces, en la versión virtuosa, el Estado es fantástico porque mejora el mercado y además percibe o piensa en el interés común o el bien común de la población. En el otro lado, en el lado derecho, está el mercado,
¿cierto? Y también tenemos versiones hiperperversas e hipervirtuosas del mercado. En la versión virtuosa, el mercado hace lo que en esta idea de la innovación y la mejora de la calidad de vida tenemos en la cabeza, ¿cierto? Y es el mercado y sus fuerzas innovan en medio de la competencia, etcétera, para que siempre estemos como progresando, avanzando y mejorando la calidad de vida de la población. En el lado perverso del mercado, en realidad el mercado persigue los intereses pues particulares de un grupo, ¿cierto? Y esos intereses particulares de un grupo llevan como a la acumulación de la riqueza. Esa acumulación de la riqueza a la vez genera mayor desigualdad y al final el mercado sirve más para unos que para otros, digámoslo así, ¿cierto? Y esa es la versión más perversa. En esa versión perversa yo diría que añadiría otra que de hecho no la puse en la diapositiva, pero la pensé pero no la escribí, y es una versión también perversa del mercado que viene más de como esta sensación del mercado sin freno, ¿cierto? Entonces una de las versiones perversas es promueve la desigualdad o favorece más a unos que a otros, ¿cierto? Hay unos más poderosos que otros y hay unos más beneficiados por el mercado que otros. Y la otra es esta versión como del caballo desbocado, ¿cierto? Y el caballo desbocado es la búsqueda de lucro puede ser tan fuerte que podemos comenzar incluso a dejar de ver los efectos nocivos de ciertos productos, por ejemplo. Entonces piensen que esa es la versión del tabaco del mercado y estamos tan detrás del lucro que estamos dispuestos incluso a hacerle daño a la población con tal de garantizar ciertas ganancias, ¿cierto? O en la versión minería estamos dispuestos a dañar el medio ambiente, etc. Entonces es como la otra versión, ¿no? La versión del caballo desbocado. Dale. Entonces les quiero dar un poquito del sustento un poco teórico de la ciencia política, la sociología, la filosofía política, etcétera, que está detrás de esas ideas. O sea, esas ideas que todos más o menos sentimos que pueden ser ciertas, ¿cierto? Las versiones virtuosas y perversas de ambas cosas, del mercado están fundamentadas en buena parte de las ideas tradicionales de la filosofía política, la sociología, la ciencia política, la economía. Entonces, en el lado perverso, voy a hacer en particular sobre el Estado énfasis en Marx. Y voy a hacer énfasis en Marx porque esa idea de que el Estado le responde a los poderosos es una idea que está muy arraigada en una frase clásica dicha por Marx, que es que el Estado es el comité ejecutivo de la clase capitalista. No les quiero decir cuántos debates setenteros se hicieron alrededor de esa simple frase, ¿cierto? O sea, hubo eternidades de pensadores postmarxistas que tuvieron cientos de miles, mentiras, en realidad 2 grandes interpretaciones sobre esa frase. ¿Qué significa ser el comité ejecutivo de la clase capitalista? En un extremo, unos marxistas, o postmarxistas, pues, tienen la idea de que eso significa simplemente que el Estado le hace el mandado, ¿cierto? Es el mensajero, mandadero de la clase capitalista, o sea, de los poderosos. Y en el otro extremo hay unos marxistas que tienen una idea de que eso no es tan fácil, ¿cierto? Que el trabajo del Estado de ser el comité ejecutivo no es simplemente ser un mandadero, ¿cierto? Sino es interpretar lo que es mejor en el largo plazo para la clase capitalista. Es énfasis en el ejecutivo. No es tan fácil ser el ejecutivo, ¿cierto? Y piensen en algún ejemplo concreto de esos que nos han tocado a nosotros en países como los nuestros, ¿cierto? Piensen en una negociación, por ejemplo, de un tratado de libre comercio. ¿Quién es la clase capitalista? ¿Sarmiento Angulo? ¿O, no sé, el sindicato antioqueño? ¿Quiénes son la clase capitalista? Puede ser perfectamente que ante un TLC, por ejemplo, la clase capitalista esté totalmente en contradicción de lo que tenemos que hacer, si proteger la economía o abrirnos al libre comercio. Entonces, el Estado, en ese caso, sería el comité ejecutivo que logra interpretar qué es lo que mejor le va a servir a la clase capitalista en el largo plazo, ¿cierto? Para reproducirse. O sea, no es tan fácil, no es simplemente hacer el mandado, ¿cierto? En la versión de hacer el mandado, o sea, simplemente ser el mensajero, hay literatura más nueva que seguro han oído, por lo menos han oído hablar del término,
¿cierto? Y es esta idea de la captura del Estado. Es una idea muy, digamos que ha hecho mucha carrera últimamente en la ciencia política especialmente, y es una idea de que los intereses o los poderosos, a través, por ejemplo, de financiación de campañas electorales y etcétera, logran capturar el Estado, es decir, logran que el Estado legisle para ellos. En argot colombiano, la ley es para los de Ruana, ¿cierto? O ese tipo de idea de que el Estado legisla para los poderosos, ¿cierto? O que a los poderosos no les toca el Estado y a todos los demás sí, ¿cierto? Es esta idea de las desigualdades de la sociedad se infiltran en el Estado y al final el Estado simplemente es un reproductor de esas desigualdades, ¿cierto? En el lado virtuoso, los antecesores o los teóricos que están detrás de ese lado virtuoso, puse dos que yo considero más importantes. Uno es Weber, famoso, Max Weber, ¿cierto? Y Weber en Weber está esta idea del Estado virtuoso que logra ver y ser el único que logra ver el interés común, ¿cierto? Y perseguirlo. O que es el único que logra abstraerse de los intereses particulares y ver qué es lo que es mejor para una sociedad. Entonces, no para unos capitalistas, sino para una sociedad en su totalidad, ¿cierto? Y les puse ahí las tres palabras claves, en mi opinión, de esa versión del Estado virtuoso. Y son burocracia, racionalidad y legitimidad. Y de nuevo, es algo que está muy en nuestra idea de cuando un Estado funciona bien, o en el lenguaje de alguna de las compañeras, la idea de que hay buenas instituciones, ¿cierto? Esa es la forma en la que hoy en día estamos hablando de esto, y hay lugares en donde hay mejores instituciones que en otros, ¿cierto? Cuando pensamos en eso, generalmente estamos pensando en esto, y es que tenemos burocracias meritocráticas sólidas, ¿cierto? Que por lo tanto permiten que el Estado tome decisiones racionales. ¿Y qué es racional? No es tan fácil, ¿no? Racionalidad es básicamente en el interés general y con los conocimientos técnicos apropiados. Mucha de nuestra imaginario sobre tecnocracias, por ejemplo, está alimentado por digamos, los conceptos de Weber sobre burocracia y racionalidad. Y queremos personas que trabajen en el Estado que sean idóneas, ¿cierto? Que sepan de su tema, que tengan la técnica, que sean autónomas. Lo de la meritocracia es importante porque la meritocracia en la burocracia hace que la burocracia sea autónoma de los intereses particulares, que tenga como una lógica interna. Entonces, además, Weber decía que los burócratas debían ser de carrera, o sea, debían poder trabajar, crecer y florecer en el Estado y no para justamente estar autónomos de los intereses particulares de la sociedad. Y la tercera, que es legitimidad, es ambas cosas, ¿cierto? La burocracia autónoma con toma de decisiones racionales, técnicas y justificadas, le da la legitimidad al Estado. ¿Y qué es la legitimidad? No es otra cosa que el hecho de que respetemos la norma. Entonces les pongo otros ejemplos. ¿Quién aquí ha cogido algún servicio tipo Lyft, Uber, Cabify o cualquiera de esos? Levante la mano. Todos. ¿Cómo están esos servicios en nuestra reglamentación local? ¿Prohibidos o aceptados? Prohibidos. Y sin embargo, todos los usamos, ¿cierto? Entonces, eso es una muestra de falta de legitimidad en las decisiones del Estado. El Estado dice que está prohibido y sin embargo todos hacemos exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque percibimos que la decisión es ilegítima, y es ilegítima porque no es racional, por 1000 razones, ¿cierto? Pero entonces, para Weber, la legitimidad del Estado o la legitimidad de las decisiones que toma el Estado sobre nuestras vidas, porque es sobre eso que está tomando decisiones el Estado, deben ser hechas por burocracias racionales y por lo tanto eso es, o digamos, esa racionalidad es lo que le va a dar la legitimidad a las decisiones. Entonces, esa es una idea virtuosa del Estado, y ahí vemos por qué comenzamos a dudar, ¿cierto?, sobre el Estado, porque tenemos dudas sobre su racionalidad, su independencia, su legitimidad.
El otro autor que les puse ahí es Karl Polanyi, un autor relativamente menos conocido y el que yo siempre, y aquí hay un par de estudiantes míos de la universidad, entonces ellos ya dirán como, no, esta parece como una evangelista de Karl Polanyi, pero ando siempre diciendo, por favor, si van a leer un libro de ciencias sociales, si usted es físico y va a leer un libro de ciencias sociales, uno en su vida, lea por favor este, que se llama La Gran Transformación de Karl Polanyi. Es un libro que lo que buscaba explicar es la emergencia del fascismo. En mi opinión, un libro hiper recontra relevante en la época actual, porque ¿qué estamos viendo hoy en el mundo? Bolsonaros, Trumps y grandes conservadores en Europa, ¿cierto? Entonces, si hay un libro que hay que leer, en mi opinión, es La Gran Transformación de Polanyi. Pero lo puse acá porque Polanyi tiene una idea del Estado que no es ni weberiana ni marxista, es un buen término medio. En realidad no es eso, pero es muy distinta en el sentido de que Polanyi define el Estado, o no, más bien no define el Estado, habla de lo que hace el Estado en función del mercado. Tiene esta idea, y esta es la idea que les quiero transmitir. El Estado no existe sin el mercado y el mercado no existe sin el Estado. No hay tal cosa como el Estado se autorregula. Y el argumento de Polanyi, que entre otras se parece mucho al de Keynes, es que el mercado tiene momentos de arraigo y de desarraigo. ¿Qué significa arraigo y desarraigo? Los momentos en los que el mercado está arraigado son momentos en los que el mercado le responde a la sociedad. Esos momentos virtuosos en los que el mercado nos está mejorando la calidad de vida y está respondiendo, está generando empleo, está haciendo todas las cosas que consideramos virtuosas del mercado. Y los momentos de desarraigo son momentos en los que, muy de la mano de esa idea de que el mercado se desboca, ¿no? Es muy eso lo que quiere transmitir Polanyi. El mercado se desboca y el afán de lucro se vuelve su misma razón de ser y se desarraiga a la sociedad. Deja de responderle a los que son los constituyentes principales, que somos todos nosotros, ¿cierto? Y en ese momento ocurren, entre otras cosas, crisis financieras, grandes crisis financieras. Es como lo que está detrás de las burbujas, ¿cierto? Y la burbuja de la que estaba hablando Polanyi en esa época, que es la misma de la que escribió Keynes, John Maynard Keynes, el famoso economista, es la Gran Depresión de los años 30, ¿cierto? La primera o más grande crisis financiera del siglo XX, que, entre otras, ha marcado la forma en la que hemos entendido todas las crisis financieras de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una burbuja? Es para ellos el desmadre o el desboco del mercado a un punto en el que comenzamos a ahorita vamos a ver un poquito más detalle de eso, a reproducir el mercado de una forma desatada de sus correlatos materiales, incluidos la población y los trabajadores que lo constituyen, ¿cierto? Entonces, como una reproducción y venta y transacción de cosas que no generan valor, ¿cierto?, en sí mismos. Y esas burbujas estallan en algún punto, ¿no? Y cuando estallan, pues ahí sí los efectos negativos los vemos todos, ¿no? Y ahí hay una desigualdad profunda. Las burbujas del mercado son creadas generalmente por los ganadores, ¿cierto?, por los grandes beneficiarios de las actividades financieras hoy en día, pero en esa época nuevas actividades financieras. Pero los costos los asumimos todos. Piensen en los que están más o menos familiarizados con lo que pasó justo después de la crisis más reciente, que fue la crisis del 2008, la crisis financiera en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué pasó después? ¿Se acuerdan que había todo un debate sobre salvar a los bancos? Tocaba salvar a los bancos. ¿Y quién salva a los bancos? El Estado. ¿Y con qué plata salva el Estado a los bancos? La de toda la población, ¿cierto? Entonces privatizamos las ganancias, socializamos las pérdidas, ¿no? Y ese es un poco el argumento central de Polanyi, pero atención a esto, no olviden esto, para explicar la emergencia del fascismo. Entonces, el argumento central es, esto es lo que pasa con las crisis financieras,
se privatizan las ganancias, se desboca el mercado, un día estalla, se socializan las pérdidas y cuando se socializan las pérdidas, lo que pasa es que emergen regímenes fascistas que lo que tratan de hacer es devolverle la confianza a la gente en que se puede transformar el mercado. Entonces piensen en los discursos proteccionistas de Trump, ¿cierto? Es como les voy a devolver los trabajos que perdieron en la década de los 90 con la liberalización financiera y etcétera. O sea, vamos a hacer América grande otra vez, ¿cierto? No es otra cosa que un discurso que trata de recobrar la confianza de la población en el mercado, porque el mercado se desarraigó a un punto en el que dejó de darle los beneficios y satisfacer las necesidades de empleo y de calidad de vida de la población. Entonces, muy persuasivo, por favor, que con toda esa venta parezco vendiendo libros. Voy a montar una propia franquicia de la gran transformación. La palabra central que ven ahí es autónomo, menos más autónomo. Para mí la gran clave entre tener una idea del Estado que es perverso versus tener una idea del Estado que es virtuoso es esa noción de autonomía. Es cuando creemos que el Estado no es autónomo, cuando el Estado responde a los intereses particulares, es ahí cuando sentimos que el Estado no está haciendo su tarea. Cuando lo percibimos como un Estado autónomo, que está realmente persiguiendo los intereses que trascienden los intereses particulares y son los intereses de la sociedad en general, ahí tenemos una idea del Estado más virtuoso. Listo, dale. En el lado del mercado, también hay sus teóricos y digamos, la idea más de mejorar la calidad de vida para la población, en mi opinión, está muy arraigada en cuando pensamos en el mercado como un mercado de producción o atado a la producción. Y les puse ahí dos autores que a mí me gustan mucho, que creo que reflejan bien ese concepto. Una economista que ya falleció, era profesora de MIT, se llama Alice Amsten, y otro profesor muy vivo y muy actual, que también puedo comenzar a recomendar sus libros, pero los distraigo de la gran transformación, que es el libro que hay que comprar, y se llama Ha-Joon Chang. Estuvo hace relativamente poco en Colombia. Ha-Joon Chang es un profesor ahora no sé si es Oxford o Cambridge. Bueno, alguien que me ayude, no. En alguno de los dos, ya voy a acabar. No, tengo 10 minutos, esto es dramático. No voy a acabar todavía, pero ya voy a correr para tratar de acabar. Entonces, bueno, voy a dejar de vender libros y avanzar aquí rápidamente, pero estos dos economistas tienen esta idea de que lo que es central de la economía y del mercado es la producción. O sea, que eso es lo que es valioso y que cuando el mercado se ata a la producción, es el mercado que genera empleo, que genera conocimiento, tecnología, capacidades humanas, ¿cierto? Y realmente, digamos, está como pegado, no está desarraigado, está arraigado, está pegado a los digamos, modos de producción, está atado a la realidad. Versus esta idea, y ahí puse realmente es un geógrafo marxista que se llama David Harvey, no sé si lo han leído o visto sus videitos, tiene esos videitos Magic Markers que son muy interesantes. Lo pongo ahí porque él es uno de los muchos teóricos actuales de un fenómeno que estamos viendo en la economía actual, que lo han llamado economistas y sociólogos y politólogos la financialización de la economía. Y es esta idea de que cada vez más nos estamos olvidando de la producción y nos estamos concentrando en las transacciones financieras. O sea, los grandes poderosos del mercado hoy en día no son los industriales, o sea, no son los Fords, etcétera, del mundo, ¿cierto? Sino son los grandes bancas de inversión, ¿no? Que ahorita de repente no pude pensar en ninguna, Moody's y todas esas. Entonces, las grandes bancas de inversión que invierten en diferentes empresas, ¿cierto? Y que
meten y sacan capital de una y otra parte, ¿cierto? Compran y venden acciones de una empresa y generan booms y caídas independientemente del correlato material, independientemente de lo que esté pasando en la fábrica. Si hoy en día hay un escándalo y todos los inversionistas venden sus acciones de Volkswagen, Volkswagen puede quebrar independientemente de estar haciendo los mejores carros que todos ustedes quieran comprar, ¿cierto? Entonces, ese proceso de que la economía responde a los intereses y a los caprichos de unos inversionistas que compren, venden acciones, esa idea es lo que se ha llamado como financialización. Y entonces, la tensión entre el mercado virtuoso y el mercado perverso está mucho en esa cosa de los creadores versus los tomadores de valor. Los creadores son los que están atados a la producción, los que están innovando, generando nuevos productos, generando empleo, haciendo, digamos, sufriendo, sudando, ¿cierto? Y esos son los creadores. Y los tomadores son esta gente que se gana la plata fácil, porque piensen en un inversionista, literalmente está ahí viendo el Dow Jones y viendo si mete acá o me saca allá, ¿no? Y eso le genera unas ganancias inmediatas por no hacer nada excepto jugar en un computador, ¿cierto? ¿A ustedes han visto esa serie Billions? Sí, pues eso es lo que hace ese señor malo de Billions. Dale. Listo. Entonces, para esa idea, para esta cosa de los mercados buenos o malos, una de las ideas claves, y esa es una de las autoras que nosotros queríamos mucho enfatizar en este curso, que se llama Mariana Mazzucato, es una economista que está como muy de moda porque está como moviendo la frontera, está sacudiendo ahí a la economía tradicional. Ella dice que en gran parte esa medida de la pasada de comenzar a premiar a los tomadores en lugar de a los creadores del mercado pasa por una transformación fundamental en la forma en la que entendimos cómo se mide el valor en las economías, ¿cierto? Y antes solía estar atado a los medios de producción, ¿cierto? Al trabajo, el capital inicial, ¿cierto? Pero sobre todo al trabajo, las ideas, la naturaleza, etcétera. O sea, muy atado a lo que hay que poner para producir, ¿cierto? Versus la idea más normal hoy en día, que es que el valor de una cosa no está en cuánto le metimos en términos de factores de producción, ¿cierto? O sus costos de producción, sino está más atado a cuánto vale en el mercado, ¿cierto? Entonces, si está muy de moda Adidas hoy, Adidas vale, pues no queremos saber cuánto por encima de su costo de producción. ¿Cuánto cuesta hacer una camiseta Adidas? Ya sabemos que $2 o algo así, ¿cierto? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? 50. ¿Por qué? No sé, está de moda. No es oferta y demanda. Ya vi los 5 minutos que me quedan. No es oferta y demanda, ¿cierto? No es costos de producción, no está atado a los factores de producción, está, no sé, ¿cierto? De moda. Entonces, esa idea de que el valor está en los ojos de quien está viendo el producto, esa idea, según ella, es uno de los principales problemas del capitalismo actual. Es una de las grandes razones por las que tenemos distorsionada nuestra noción de dónde están los creadores de valor. Dale. Entonces, quiero decirles, y con esto va a terminar en una pasada muy rápida por mis diapositivas ejemplos, que lo que está pasando ahora es que se están invirtiendo los roles. Y quiero con esto dejarles 2 ideas claras. Una, si hasta ahora algo les he querido transmitir, es que el Estado y el mercado son 2 caras de la misma moneda, ¿cierto? En ese sentido, muy en el libro que tanto les recomendé, el Estado no existe sin el mercado no existe sin el Estado. La segunda idea es, hoy en día, muchas de las tareas que hacía el mercado a raíz de esta financialización y de este como desborde y como pérdida de foco sobre dónde está el valor, muchas de las cosas que antes hacía el mercado en su versión virtuosa, las ha tenido que comenzar a hacer el Estado. Y muchas de las cosas que hacía el Estado en su versión virtuosa, las ha tenido que comenzar a hacer el mercado. Hay como un cambio de roles, de los roles clásicos que pensamos del Estado y el mercado. Entonces, ¿qué ha pasado? Dale.
ahí aparece el Estado poniendo como un fusil, ¿cierto? Una pistola, perdón, y el mercado así como buena gente, ¿cierto? Lo que estoy sugiriendo es que se invirtieron los roles. Hoy en día el Estado innova, y les voy a mostrar cómo el Estado innova. En realidad los empresarios ya no innovan de la misma forma que solían innovar, y el mercado regula. El Estado ya no regula ciertas cosas y todo está fundado o cada vez más en estándares privados. Las empresas creando sus propios códigos corporativos de cosas que llaman como compliance y no sé qué. Son un montón de estándares regulatorios que quieren sustituir al Estado, en parte porque los Estados no son capaces ya de regular grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones tienen el tamaño de más de 2 estados, ¿cierto? Entonces, ¿qué Estado les va a decir cómo se comporten, ¿cierto? Entonces, las corporaciones se han comenzado a regular y a crear estándares autónomos, privados, el crecimiento de la regulación privada. Y por el otro lado, al Estado le ha tocado innovar porque ya ningún empresario o ninguna gran corporación quiere asumir los riesgos tan altos que implican las primeras etapas de innovación. Dale. Entonces, para mostrarles sobre todo la segunda cosa, que es lo que pega con nuestro panel fantástico que vamos a tener ahorita, les voy a mostrar cómo esta es una gráfica de un paper fácil de encontrar y de leer, que es una de las fuentes de datos de Mariana Mazzucato, en realidad 2 sociólogos. Uno de ellos, uno de mis sociólogos favoritos, se llama Fred Block. Y Fred Block escribió el prólogo de La Gran Transformación de Polanyi, pero además es un gran sociólogo del Estado, ¿cierto? Y tiene una idea sobre la autonomía relativa del Estado que es muy fascinante. Su nuevo trabajo es sobre innovación. Y lo que mostró es que cada vez más las corporaciones innovan menos y como la cosa más riesgosa de primer movimiento de la innovación lo está haciendo el Estado. Entonces, esta es una gráfica que muestra las Fortune, ¿no? Las 500 de Fortune, que son las más grandes empresas, cuántos de los premios de investigación y desarrollo se han ganado, y lo ven en los 70s y eran... los negros son cuando van solos y los blanquitos son cuando van en alianzas entre varias empresas Fortune, ¿no? O sea, estos son todas empresariales. Lo que quiero que vean no es la diferencia entre lo negro y las columnas negras y las columnas blancas, sino la caída brutal, ¿cierto? Y es que ya no hacen grandes proyectos de innovación que ganan premios de innovación. Las grandes corporaciones ya no innovan. Dale. La siguiente es si patentan o no patentan. Y lo siguiente que él hace es buscar las patentes a nombre de General Electric, Kodak, AT&T, los que solían ser las grandes corporaciones innovadoras de Estados Unidos, porque esto es hecho con esa base de datos de solo de Estados Unidos. Y lo que ven es la caída de las patentes de las grandes tradicionales corporaciones. O sea, ya no innovan, no patentan. La siguiente es la que más me gusta, y es ¿dónde está la innovación? La plata, o sea, la financiación de la innovación. Y en 1975, la mayor parte de los innovadores recibían como mitad de fondos federales y otra, la parte blanca, era entidades públicas. Y lo que ven ustedes en el 2006 es que en realidad lo público, o sea, las entidades públicas son las que están innovando más que incluso las entidades privadas, ¿cierto? Entonces hay un gran cambio en la forma en la que pensamos en la innovación. Pensamos que las empresas son las que innovan y en realidad estamos viendo que el Estado es el que está haciendo buena parte de la innovación, especialmente la innovación básica. Entonces aquí les iba a poner un video de Obama, pero no alcanzo. Y es Obama diciendo, un poco cerrando estas 2 ideas, ¿cierto? Y es en la campaña primera, y esto le costó mucho a él, sale diciendo esa frase de la derecha, "You didn't build that", ¿no? Diciéndoles a los empresarios que no podían seguir pidiendo exenciones de impuestos a cambio de que en teoría nos están salvando a todos, ¿cierto? Porque no podrían hacer lo que hacen si no hubiera la innovación, la infraestructura, carreteras, etcétera, que hace el Estado. Y ellos no construyeron eso. Entonces, ¿por qué estamos, lo que dice allá abajo, socializando las inversiones y los riesgos y privatizando las ganancias?
¿cierto? Entonces, si vamos a socializar las inversiones y los riesgos, socialicemos también las ganancias. Y eso, con eso cierro mis 5 minutos. Gracias.